Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. Aquí en Amadeus 91.1 les habla Alberto Suárez San Martín. Vamos a dar comienzo a nuestro programa La Entrevista en compañía de Franco Agnese y Lucho Orosa. Franco, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? En un nuevo programa de La Entrevista. Creo que podríamos empezar recordando a un extraordinario escritor que falleció el día 13, como fue Mario Vargas Llosa, con algunos de sus libros más importantes como La ciudad de los perros o Charlas en la catedral, Conversaciones en la catedral. Conversaciones, esa es. Alguien que fue desde sus ideas de izquierda ligadas al comunismo, de defender la revolución cubana, a en sus últimos años pasarse a la extrema derecha y defender los gobiernos más liberales o más conservadores del mundo. Sí, es verdad. Hubo un cambio, un giro. La gente, algunos pueden decir puede evolucionar, algunos dirán que quienes están en la vereda opuesta involucionó. Cada uno puede quedarse con la percepción que quiera. A mí me parece un gran escritor, una narración espectacular, ha tenido grandes libros. Y realmente de una exquisita lectura, uno lo disfrutaba realmente en cada una de sus obras. Realmente lamentamos que el escritor peruano haya fallecido, de 89 años, y bueno, desde acá le mandamos nuestro homenaje a un gran premio Nobel, no nos olvidemos también de eso, un premio Nobel muy importante para la cultura latinoamericana y de Perú. Lucho. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Franco. Ya que estamos en momentos de recordación, también tendríamos que recordar que un 14 de abril, pero de 1912, a las 23:40, comenzaba a hundirse el transatlántico más importante de la época, el Titanic. A pesar de los SOS que emitían telegráficamente los radiotelegrafistas del buque, aquellos infructuosos mensajes de auxilio no fueron lo suficientemente escuchados, y más tarde, sin poder asistir nadie al naufragio, vieron su hundimiento. Finalmente, en la madrugada del 15 de abril, a las 2:20, desaparecía de la superficie, hundiéndose a 3.784 metros de profundidad y llevándose consigo 1.496 almas. Mucha tela que cortar hasta el día de hoy, y va a seguir habiéndola. Hubo nuevos tratados, de los cuales hoy tenemos uno llamado SOLAS, por sus siglas en inglés, Safety of Life at Sea, y que hoy es el día de hoy que todavía se sigue utilizando SOLAS para resguardar la vida humana. Sí, tenemos que pensar también en la película que dio origen a que esta historia no muera, un ícono, una película para románticos, una historia de amor, y realmente la tragedia que se hace carne en cada uno de los tripulantes, un poco la soberbia, ¿no?, de aquella época, como el Inundible, el transatlántico que mostraba su soberbia y mostraba también la del capitán, que fue el que de alguna forma no pudo evitar lo que terminó siendo una de las mayores tragedias náuticas. Sí, efectivamente. Un barco impresionante para ese momento, donde viajaba gran parte de la élite europea. Bueno, Alberto, pasamos un poco a la realidad.
de nuestro querido país. Dime, hubo elecciones, ¿no? Hubo elecciones en Santa Fe para reformar la Constitución, en las cuales el gobernador Puyaro logró una victoria muy contundente por 34, creo que más de 34 puntos porcentuales. Casi 35. Una performance muy baja de la Libertad Avanza. Creo que es que llegaron terceros, ¿no? Llegaron terceros cómodos, sí. Digamos que la grilla fue el Frente. El Frente integrado por los partidos UCR, Unión Cívica Radical, el PRO, Propuesta Republicana, el Socialismo y el Partido Demócrata Progresista. Sí, efectivamente. En los cuales se dividieron las bancas a meter. Quedó entiendo a dos legisladores de tener la mayoría absoluta en la convención reformadora, con lo cual, bueno, ahí va a tener un poco de trabajo el gobernador para lograr imponer sus ideas. Una simple negociación sería eso. En términos políticos, si son dos, es una simple negociación. Pero suelen ser costosos. Sí, lamentablemente. Esperemos que no, que sea por convencimiento y por ideas, ¿no? Por ideas, efectivamente. Con que las ideas se respeten y que, bueno, que sea lo mejor para los santafesinos. Así es. Más allá de los 4 años que va a tener el gobernador, que ya lo doy por hecho, en una reelección, lo importante me parece es establecer que no se hizo, eso fue lo que yo escuché, hubo mucha queja porque no se hicieron en los colegios, la concientización, hablar a los padres, decir para qué se iba a reformar la Constitución, y bueno, quedó solamente como que era la reforma para el gobernador, pero hay muchas cosas que se brindan de la Constitución que lo hacen más moderna, una Constitución que había quedado un poquito obsoleta por el transcurso del tiempo. Sí, de hecho creo que una de las reformas es que, más allá de que se le aumenta al gobernador un segundo periodo, se le quita la reelección indefinida a los cargos de diputados y legisladores. Sí, ficha limpia. Ficha limpia, algo que sería muy, muy importante en provincia de Buenos Aires. Sí, es imprescindible que cada uno de los estados federados de la República Argentina tenga ficha limpia. Ahora, luego de esa elección, el análisis político es... ¿Tendrán razón quienes adelantan? Vos decís por las elecciones que... Por las elecciones próximas tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que sí, debería haber una congruencia en lo que se respecta a que si vamos a determinar que las elecciones primero la tiene que hacer la provincia, que establezcan la fecha, pero que sea una fecha entre un máximo y un mínimo, y que todas las provincias lo respeten. Digo, tendría que haber una convergencia en este caso. ¿Para qué? Para que después la nacional juegue para una fecha también unificada y no haya más debates o especulaciones. Porque acá lo que se hace es especular acerca de la necesidad, si me conviene o no me conviene, voy unido, voy separado. Y creo que tendría que girar por otro tema, por las propuestas, por generar confianza en el electorado. Mirá el caso de Amalia Granata, una persona que vino con un mensaje independiente, fue cosechando sus adhesiones y hoy en día le ha disputado, voto a voto, la elección tanto al peronismo de santafesino como a la Libertad Avanza. Sí, efectivamente. A muy pocos puntos quedó Granata. Sí, una diferencia de 2 puntos. No sé si llega a 2 puntos, no, la verdad que no llegué a mirar hoy, pero muy poca la diferencia entre lo que eran los candidatos de la Libertad Avanza y Amalia Granata. Creo que eran 2 puntos y 3 con respecto a al peronismo de Santa Fe, pero lo increíble es de que pudo haber habido una alianza entre la Libertad Avanza y Amalia Granata, y esto parece ser que fue motivo de una disputa interna del Triángulo, donde Santiago Caputo sí lo quería y Karina había determinado que no. Bueno, Patricia algo habló, ¿no? Al respecto. Algo dijo. Porque ahora empezaron a volar platos después del festín. Ciertas mezquindades se refirió. Tal cual. Sí, sería conveniente que más allá de las pujas y de los problemas, que esto quede
en el seno del debate interno y que no trascienda. Y que haya una mirada mucho más contempladora y que se pueda ingresar a las alianzas, digamos, personas que piensan más o menos lo mismo, que no difiere mucho en las propuestas que tiene La Libertad Avanza, y Amalia Granata creo que por ese lado hubiera sido un aporte más. ¿Vos estás planteando que en la política deje de lado las mezquindades y piense más en la gente y menos en ellos? Sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor, no digo para un mundo mejor, pero sí para una Argentina que se lo un cachito merece. mejor. Sí, la gente se merece que se porten bien los políticos, De ¿no? todas maneras, no deja de ser un gran debate, ¿no? Si las elecciones deben ser juntas o separadas. Sí, eso queda siempre a la especulación. Sí. Creo que provincia de Buenos Aires es una de las más perjudicadas en que sea junta, porque siempre se nacionaliza la elección y nunca se habla de la provincia. Bueno, ahora tenemos el run de las PASO. Estamos a la espera, ¿no? Estamos a la espera. Sí. Estamos a la espera. Es muy posible que las PASO sean suspendidas. De ser así... Hablamos de las PASO en provincia de Buenos provincia de Aires. Buenos Por Aires. supuesto, sí. Y saltamos de una provincia a la otra, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Es muy interesante también el tuit que emitió la doctora Cristina Fernández, en el cual está diciendo: cuidado que si van antes y van solos, pueden perder. Sí, ahí se le viene encima cómo viene la gestión y especialmente en temas de seguridad, ¿no? Sí, creo que en provincia de Buenos Aires tenés seguridad, tenés salud, Tenés todo. tenés IOMA, tenés educación, tenés Sí. infraestructura. Bueno, el gobernador va a tener que el chiquito va a tener que salir a defender la gestión. Sí, realmente me parece que independientemente de la especulación que venga posteriormente a ser quién es el sucesor del peronismo, que creo que todavía no está en juego eso, va a estar en juego cuál de ambas posiciones es la que prevalece. Va a ser una linda contienda, creo que eso nos va a posicionar a los periodistas a determinar cuál sería el mejor escenario posible, tanto para el oficialismo como para la oposición, ¿no? Sí, va a ser muy interesante, y va a ser interesante ver la performance del peronismo y de Cristina, si efectivamente es candidata a diputada provincial y luego a diputada nacional. Obviamente no la veo a Cristina en la legislatura en la legislatura bonaerense. Y cómo le va en la tercera, ese bastión del peronismo, y qué pasa si el peronismo se divide en esa sección. Yo lo que quiero puntualizar es que estamos viendo siempre el caso de el peronismo y la oposición, o el kirchnerismo y la oposición, pero nunca nombramos quién es la oposición. Entonces, hay partidos que no se nombran tanto. Hoy lo acabo de escuchar cuando hablábamos de Santa Fe, de boca de Alberto, donde nombró a un partido que tiene más de 100 años, fundado por Lisandro de la Torre. Y me refiero al Partido Demócrata Progresista. Y yo creo que hay grandes posibilidades en la provincia de Buenos Aires que ese partido de oposición al que hoy está gobernando la provincia de Buenos Aires haga una buena elección. Veremos cuáles son los candidatos que presentan. Sí, ahí tenemos que analizar cómo es la propuesta, primero de Libertad Avanza y qué va a ser el PRO. Si van a ir a la alianza, si esa propuesta aparece también la figura de María Eugenia Talerico, aparecen otros referentes liberales y aparece también la idea del Partido Demócrata Progresista que puede llegar, por lo que tenemos entendido, puede llegar a presentar lista. Eso sería muy interesante para ver cómo se va dividiendo el voto liberal, y al mismo tiempo saber si compiten por afuera o por adentro de una misma lista, tanto la Libertad Avanza como el PRO. Sí, aparentemente, de hecho, hace pocos días hubo otra reunión en la que participó Ritondo, el amigo Pucho, como le dice Carlos Pañi, junto con Karina Milei, con lo cual todo indicaría que al menos una parte del PRO va a estar dentro de la Libertad Avanza y otra parte aparecería que no va a tener lugar. Con lo cual va a tener que buscar otras alianzas.
Sí, una cosa es, ¿no?, lo que se puede contener a las bases, porque imaginamos de que puede haber una posibilidad para que se presenten varias listas, pero al no ver las PASO, todo esto confluye en el 7 de septiembre. Sí, efectivamente. Entonces, los que estén bien de papeles podrán hacer la presentación correspondiente para competir. Mientras tanto, que los que no lo tengan quedarán afuera y esa va a ser la primera selección. Así es. ¿Y cómo estás viendo, Alberto, las encuestas y las elecciones en esta hermosa ciudad de Buenos Aires? Mira, Cava es un lugar donde en la apariencia estamos de la mejor forma con comparación a otras ciudades, pero a medida que vas escuchando las distintas propuestas de los candidatos te vas dando cuenta de que no están así. O sea, cuando quieren encontrar algo lo encuentran. ¿Vos decís que Larreta tiene razón, que hay olor a pis? No, yo no diría, porque en cuanto a olores, puede haber olor a pis, puede haber olor a jazmín, depende del lugar donde estés. Pero yo lo que creo es que no fue muy oportuna la mención, y me parece que él se tiene que hacer cargo de lo que corresponde, porque si hay olor a pis, esto viene de su gestión, que también tenemos mucho para decir. Y con respecto a lo que vos me preguntás, creo que la vez pasada, te cuento lo que me pasó. Estaba caminando y de repente había un grupo de gente que estaba promocionando con folletos la propuesta, o digamos la idea de Leandro Santoro, lo cual me interesó y tomé el folleto. Bueno, del todo el folleto que vi no existía una sola propuesta. Créeme que era una cosa que yo realmente me sorprendió, porque creo que Leandro Santoro es una persona muy capacitada. Al mismo tiempo, cuando lo veo en los videos, habla de los jubilados, de lo que el abandono y lo demás, pero no hay una propuesta en sí. Y ahí me parece que esta va a ser la característica que va a tener la elección en Cava. Sí, las elecciones en sí se han vuelto muy marketineras en frases, pero bueno, después cuando llegamos vemos lo que hacemos. Pero bueno, veremos qué es lo que deciden los porteños. Bueno, tenemos que ir a un corte, ¿no? Antes de eso, sí. ¿Te puedo dejar un dato? Porque veo que hoy estuvimos hablando esta semana, o esta última semana, estuvimos hablando muchísimo acerca del tipo de cambio y esas cuestiones que hoy parece ser que nos importan a todos. Así que antes de ir al corte, y con 20 grados 3 que tenemos en este momento, también de temperatura, también le voy a dar los números al momento del dólar oficial, que se encuentra en 1.230, el blue en 1.285, el contado con liqui 1.245,86, el dólar MEP en 1.241,17 y el dólar tarjeta 1.599 pesos. De paso, es bueno recordar en cuánto está el riesgo país, y ese se ubica en 725 puntos. Perfecto, Lucho. Vamos a pasar al corte y con un tema pedido por Debbie de Spegazzini, que es tema de Arturo de Christopher Cross.
Volvimos. Franco, estamos aquí en Amadeus 91.1 y vas a hablar acerca de... Tenemos un invitado en las próximas horas que nos estamos contactando con un inconveniente que viene de larga data. Aparentemente, ahora él nos lo va a explicar, pero se refiere a las privatizaciones del correo que oportunamente se hicieron, en la cual se le dio a los empleados de ese momento, por ley, una especie de indemnización, de reconocimiento, la cual hoy a 30 años todavía no ha sido abonada o efectivizada por el gobierno. Esta persona, de hecho, intervino en una de las comisiones del Congreso sobre privatizaciones. Un referente sindical estamos hablando. Estamos hablando de un referente sindical, sí, que llegó al Congreso a través de uno de los partidos de izquierda. Partido Obrero. El Partido Obrero. Sí. Y bueno, expuso su problemática. Uno de los inconvenientes que hay acá sería entonces de que Héctor Barba, que es el referente del cual estamos hablando, ha hecho un planteo por una privatización en la cual se volvería otra vez a privatizar el correo sin haber terminado de definir la primera, que Sí, hay incumplimiento de pago de los trabajadores. Sí, creo que de eso estamos hablando. De eso ¿no? estamos hablando, lo tenemos en línea. ¿A Héctor? Héctor, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Buenas tardes, Héctor. ¿Nos podrías contextualizar? Muy bien, Franco Agnese te saluda. Encantado. ¿Nos podrías explicar la problemática específica y cuál es el origen brevemente? Sí, es simple. El origen es de los años 90 con la famosa ley 23696, con el programa de propiedad participada. Nosotros teníamos el 14% de la participación activa de la empresa y desde los años 90 hasta ahora no hemos cobrado un peso. Se disolvió, se volvió a pasar estatal, pero nunca cobramos un solo centavo de eso. La propiedad participada significa, para explicar a los oyentes, que ustedes eran socios del... Parte accionaria en la empresa. Teníamos el 14% de las acciones. Cada empleado, ¿no? Claro, sí. Se ha judicializado, perdóname, Alberto te habla, te hago una pregunta. ¿Cómo estás, Héctor? Sí. ¿Se ha judicializado este tema? Mira, se judicializó en un principio porque nosotros eso lo íbamos a cobrar por unas planillas internas donde figuraba categoría, antigüedad y una serie de ítems que teníamos en la empresa. Pero en el 2003 se le sacó la concesión a Franco Macri. En el 2004 se dijo que el correo había dado ganancia, pero bueno, toda la vida dio ganancia el correo, pero bienvenido que un presidente lo diga. Sí. Se acordaron de las planillas, desaparecieron todas las planillas. Empezamos los juicios con los abogados del sindicato, sí, ya estaba otro gobierno, posterior al que había sido quien había sacado el correo a Franco Macri en el 2003, y los llamó a los dirigentes gremiales, les puso plata encima y les dijo que había que parar los juicios. Entonces, como eran abogados del sindicato, tiraron todo para atrás y cuando presentaron los expedientes, la justicia los desestimó por no haberse presentado en tiempo y forma. Y otra vez los trabajadores fuimos los perjudicados. Con un agravante peor, porque tenemos 74 suicidios por este tema, de los cuales nadie se hizo cargo. ¿Cuántos me dijiste, Héctor? 74 suicidios. Una barbaridad. Sí. Acá, para que quede claro, no estamos hablando de indemnizaciones por despido, sino de participación en la empresa, participación accionaria que nunca le fue reconocida cuando la empresa se privatizó. Nosotros estamos hablando ahora, porque como desapareció toda la documentación, estamos hablando de un resarcimiento económico para cada uno de los empleados. Lo mismo que hace poquito le firmaron a la gente de Altos Hornos Zapla, es lo que estamos pidiendo nosotros. Ellos venían un poquito antes que nosotros peleando. Hola, así Héctor. Sí, ¿qué tal? Hola, Lucho Rosa te habla.
¿Cómo te va, ¿Cuántos? Lucho? Bien, ¿Cómo bien, estás? Héctor, bien. Gracias por participar e No, informarnos. yo los agradecidos somos nosotros. Una pregunta, ¿cuántos son los empleados que deberían tener un resarcimiento económico? Mirá, yo te voy a contabilizar una sola cosa, porque nosotros en los proyectos de ley que tenemos presentado agregamos la primera privatización encubierta, de la cual nadie habla nada, que fue al 31 de enero del 92. Y después viene la segunda privatización, que es a marzo del 97, que se estira hasta el 31 de agosto. Acá estamos hablando de más de 20.000 agentes. ¿Esto es en todo el país? En todo el país, sí. Y tendrías ¿tienen el sindicato tiene un estimativo de qué monto dinerario estamos hablando? El sindicato no. Acá no corre ningún sindicato, no corren malos sindicatos. Esto es, nosotros sí tenemos un equivalente a $60.000, actualizado al momento de efectivo del pago. Estamos hablando aproximado de 53 millones de pesos actualizado de efectivo el pago para cada uno de los agentes en cuestión. Y a su vez, aquellos que han fallecido, no solo los de los suicidios, sino que aquellos que han fallecido, los derechohabientes también lo cobran. Claro, sí, obviamente. Una pregunta, Héctor. Sí. Vos planteaste de que acá hubo una traición por parte de los sindicalistas. Exactamente. Y sí. La pregunta es, ¿esto sale por un proyecto de ley, diríamos, porque no hay un hecho nuevo para que la justicia pueda actuar? No. Esto sale por proyecto de ley o por decreto, como salió lo mismo de Altos Hornos Zapla. ¿Y con quiénes están hablando? Es el mismo caso. Sí, ¿con quiénes legisladores están hablando como para poder convencerlo de la situación de ustedes? Mirá, esto hablamos con varios. Hay proyectos de ley que está presentado por Juan Marino, diputado nacional, por la gente del Partido Obrero, en un principio el diputado nacional Pitrola, después Romina del Pla, y ahora actualmente la diputada que quedó en lugar de Romina del Pla también lleva adelante el proyecto. Y por otro lado, la senadora Silvina Larraburu tiene un proyecto en Senado. Bien. Pero a su vez yo en el mes de febrero del año pasado hice una disertación a raíz de eso, invitado por el diputado Marino, en un plenario de comisiones que presidía José Luis Esper, que hablé de este tema, y a raíz de esto tomó intervención un senador libertario de Jujuy, el señor Atauche, senador provincial, senador nacional por Jujuy, y el 20 de noviembre fue lo que tuvimos la suerte de que se sentara un precedente donde el presidente firmó el decreto para el pago de los bonos de consolidación de deuda a estos muchachos de Altos Hornos Zapla, sí, con los cuales estamos reunidos y estamos en charlas. ¿Y con el gobierno actual con el gobierno actual nos ha posicionado de la mejor manera? De tantos años que venimos peleando, es el gobierno que nos ha posicionado de la mejor manera que otros. ¿En qué sentido, Héctor? Que peleaban por los trabajadores, ¿no? ¿En qué sentido, Héctor, vos decís eso? Y porque, te explico, nosotros a todos los gobiernos le presentamos notas solicitando audiencia. Sí. La única que se elevó, la de Alberto Fernández, la mandó al Ministerio de Trabajo, que no tenía absolutamente nada que ver. El 27 de diciembre del 2023 le presentamos la nota al presidente de la Nación solicitando audiencia. Esa nota está en el lugar que tiene que estar, en la privada del ministro de Economía, que es el tipo que nos tiene que pagar. Le presentamos la nota de solicitando audiencia a la Secretaria General de Presidencia. Y la nota está en el lugar que tiene que estar, en la Secretaría Legal y Técnica, que es la que analiza y lleva el caso adelante. Y ahora estuvimos reunidos la vez pasada en la Oficina de Atención Ciudadana del Senado, que depende directamente de Presidencia del Senado, a donde nosotros le habíamos hecho llegar también la nota a la vicepresidente de la Nación, ¿no? Sí. Por eso te digo que nosotros estamos mejor posicionados que nunca. Digamos y que... con el antecedente de que se ha sentado un precedente. Claro. Aparte, primero. Segundo, sí. Disculpa. Segundo, disculpa que te interrumpa. Segundo, no solo eso, sino que nosotros venimos ahí peleando. Tercero, aceptamos los bonos de consolidación de deuda, lo mismo que la gente de Altos Hornos sabe. Y tercero, en la realidad, es un año electoral. Estamos hablando de 20.000 agentes en todo el país y estamos hablando de un promedio de 100.000 votos.
y en una elección nacional 100.000 votos pesan. Te define, sí, tal cual. Bueno, la verdad que esto de Altos Hornos Zapla tiene que ver como un caso análogo, ¿lo planteaste? No, lo planteé porque Sí, ¿por qué razón? Caso, que es el precedente que está sentado ya. Sí, pero ¿tiene Para el algunas caso coincidencias con el caso de ustedes? Todas, nada más que la única diferencia es que ellos tienen un 10% de la participación y nosotros el 14%. Perfecto. Y ellos pidieron el resarcimiento económico igual que nosotros. Claro, o sea, el tratamiento es parecido. Es igual. Claro, es y igual. ellos tienen la ley 26.700 y nosotros tenemos la ley 23.696. Bien. Bárbaro. Bueno, esperemos que tengan suerte y que finalmente puedan cobrar una deuda que viene ya de tantos años. 33 años más precisamente. Claro, efectivamente. Bueno, puede ser la edad de Cristo, así les puede dar suerte. Esperemos que este sea el año, que sea el año. Tenemos esperanza de que esta sea así. Nos comprometemos a seguir el tema con vos, Héctor, así que te vamos a invitar al estudio para que vengas. Sí. Yo soy Alberto Suárez San Martín, acá hablaste con Lucho Orosa y con Franco Agnese. Estamos a tu disposición para hacer visible este tema y que pueda llegar a un feliz término para la gente que trabajó y que se lo merece y que tenía participación en la empresa, y también para los deudos de los que fallecieron. Nosotros te agradecemos a vos, no soy solo yo, hay otra coordinadora nacional que es la señora Rosana de Pascale, y aparte tenemos coordinadores provinciales, porque nosotros manejamos 13 grupos en el interior del país, más Buenos Aires y la costa atlántica. Entonces tenemos coordinadores provinciales también que trabajan, y este es un trabajo en conjunto de todos nosotros. Y te vuelvo a repetir, acá no hay dirigentes gremiales, no queremos saber más nada con nadie. Me imagino. Esto es nuestro y lo vamos a llevar adelante nosotros. Bueno, la unión hace la fuerza. Recordá eso, Héctor. Exactamente. Y bueno, nosotros... Yo te agradezco mucho la posibilidad que me diste de que esto se haga visible, y ojalá podamos estar en el estudio un día para seguir charlando. ¿Cómo no? Estás invitado. Listo. Bueno, mirá, Héctor, esto te lo comento. Lucho te habla, Lucho Orosa. ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo andás? Bien. Pero bueno, nosotros estamos también para hacer visualizar todos los problemas que aquejen a cada uno de las personas que nos escuchan y los que no nos escuchan también. Y cuando hay problemas de cierta gravedad, como es este que estamos comentando en este instante contigo, nos interesa a nosotros y a mucha gente que nos escucha, muchísima gente. Así también tenemos otros problemas de provincia de Buenos Aires que veníamos tratando, que es el caso de IOMA, que también tienen un problema gravísimo en provincia de Buenos Aires, y esos problemas los tratamos de hacer visualizar. Así que, Héctor, te agradezco una vez más el haber compartido con nosotros este instante, y seguramente te va a volver a llamar quien conduce nuestro programa, Alberto Suárez San Martín, para coordinar alguna entrevista aquí en el estudio. Gracias una vez más. Con mucho gusto. Y vuelvo a repetirte, los agradecidos somos nosotros, Lucho. A vos y a San Martín y al otro muchacho que conduce el programa. Agnese, muy bien. Franco Agnese. Okay. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Vamos al corte con música. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City,
Volvimos, estamos acá en 91.1, este tema a pedido de Debbie de Spegazzini, tema de Arturo de Christopher Cross. Nuestras líneas directas de contacto son 4-300-0114, 5031-9801. Nos podés llamar y pedir lo que vos quieras. Gracias a Ricardo, nuestro operador, tan gentil, agradecido por el tema por parte de Debbie. Franco. Alberto, bueno, la última parte del primer bloque, Lucho nos tiró los números del dólar, la temperatura ambiente y la temperatura de la economía. Nos lo tiró por la cabeza. Nos lo tiró por la cabeza. Bueno, finalmente se levantó el cepo y todos podemos salir a comprar dólares libremente. Sí, ¿somos felices ahora? Ahora somos más libres, te diría el presidente. Franco, ¿cuántos dólares compraste? ¿Pudiste ir a comprar? $1 compré. Ah, está bien. Tenía que probar si funcionaba. Y de paso comer esta noche. Pues, También. Si cambias más. ¿Alberto? No, por ahora no estamos pensando en el dólar, estamos pensando en llegar a fin de mes. Ah, yo estaba pensando lo mismo. Está bien. Bueno, pero finalmente la apertura del cepo, algo, ahora poniéndonos un poco serio, la apertura del cepo que era algo muy necesario, falta todavía, ¿no? La apertura del cepo se dio para las personas humanas, falta que se termine de hacer la apertura para lo que son las sociedades, las personas jurídicas. Evidentemente esto le va a ocasionar, va a ser bueno para la economía. Porque bueno, nadie entra a un lugar del cual no puede salir. Le queda ahí por resolver al Banco Central un tema de la liquidación de dividendos de las empresas, que se está hablando de unos bonos que va a emitir el Banco Central en algo de $10.000 millones. Y esta apertura se dio acompañada de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, algo poco habitual. Vino específicamente a Argentina, durante 10 horas se tomó un avión para estar con el presidente, para reunirse con el presidente en un día en el cual el gobierno se la jugó, porque si lo salían a correr, el dólar se podía llegar a disparar, y eso no sucedió. Sí, yo creo que tenemos que decir que ha sido una jugada muy audaz del gobierno, al mismo tiempo que le salió muy bien. Porque una cosa era establecer el pedido nuevamente al Fondo Monetario Internacional para que preste dinero, conseguir 20.000 millones, que ahora vendrán unos 15, después vendrán de otra forma, pero evitar una corrida y al mismo tiempo establecer desde este lugar la salida al cepo. Porque recordemos que había muchos economistas que estaban planteando de que esto no se podía hacer, que no estaban los fondos, que iba a haber una corrida, que tenía que haber sido antes, que llegaron tarde. Bueno, contra todos los pronósticos, el gobierno lo hizo, trajo a una figura destacada del mundo, porque Scott Bennett, que no sé si hace las veces el ministro de Economía o del secretario de Estado, pero es una persona muy influyente que no va a cualquier lugar, y nosotros estamos como un aliado estratégico en la región, y me parece que todo esto hay que ponerlo en contexto como un triunfo del gobierno de Javier Milei. Sí, principalmente porque Argentina se ha convertido como uno de los pocos amigos que tiene Estados Unidos en nuestra región, dado que el resto de los gobiernos de Sudamérica son de ideas socialistas, salvo Ecuador. Pero bueno, también es cierto que yo, una mirada personal que tenemos a un club de economistas que están pidiendo por favor devaluación, algo que la vieja receta que lo único que hace es perjudicar al laburante. Franco, sí. ¿Y qué tiene que ver con el campo esto último que estás comentando? Debido a que ellos tienen que liquidar. Ellos tienen que liquidar y tienen un gran incentivo para liquidar en estos meses, porque vuelven las retenciones al estadio anterior, que se produjera la baja, porque en pocos meses se termina la baja de retenciones. Habrá que ver si la prorrogan o si la sostienen. Todo hace pensar que la van a sacar, que ya se va a suspender y van a venir nuevamente las retenciones. Y esto hay que entenderlo también como que la economía es algo pragmático, y que por ahí
uno puede llegar al gobierno con las mejores intenciones de bajar todos los impuestos, pero que se tiene que hacer a medida de que no se dañe ni el tejido social ni la economía, y que los números tienen que dar cierta tranquilidad, porque a todo el mundo nos gustaría de que las cosas sean de la mejor forma posible, pero bueno, el campo ha sufrido mucho, lo entiendo, sequía, inundaciones, falta de liquidaciones, pero ese mimo que le hicieron por el tema de las bajas, en este momento por ahí se construye, mejor dicho, la situación de forma contraria. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, especialmente a los sectores. Sí, creo que productivos. desde Casa de Gobierno lo que van a defender a ultranza es el déficit cero, y para defender eso van a hacer lo que tengan que hacer. Si tienen que aumentar las retenciones, las van a aumentar. Y de hecho hay un anuncio, un preanuncio de que mañana se estaría haciendo un anuncio sobre importantes recortes dentro del gobierno. ¿De qué tipo? Entiendo que de eliminación de organismos. Bueno, sigue habiendo... Motosierra. Motosierra, sí. En algunos lugares bienvenido sea, en otros es como que Claro. por ahí no es tan quirúrgico como debería serlo. Si uno piensa que las cosas sobran, uno diría, bueno, está bien hecho. Ahora, deberíamos ver las políticas, con qué prioridad se da a lo que tiene que ver los emprendimientos o las actividades privadas, para que en reemplazo de esas personas que van a quedar, lógicamente, fuera del sistema, puedan ingresar con alguna propuesta de algún trabajo de los nuevos que se van creando, de las nuevas tecnologías o de los emprendimientos, aunque no sean de las nuevas tecnologías, que sean los habituales en los cuales uno puede generarse su propio negocio y su propio sostén. Lo interesante sería que esa motosierra sea aplicada exactamente a la casta, que es lo que hubo prometido el gobierno. Sí, sí. Que no en su alcance, principio, ¿no? que no alcance a los jubilados, que no alcance a... Claro, porque hasta el los momento parece que a los trabajadores. jubilados es a los que más Más le pasaron sufren. motosierra. más le pasaron la motosierra, más le pasaron la factura. Si vemos una jubilación mínima, es imposible que supere los 10 días de vida. Es verdad, pero también tenemos que recordar cómo llegó Javier Milei al poder. Tenemos que pensar también en el terrible festival de dinero que se desplegó en todas las elecciones. El plan platita. Bueno, exactamente. Entonces, no podíamos esperar otra cosa para alguien que quiera hacer las cosas bien, un ajuste que medie todo este tipo de situación. Porque el desgaste que se produjo en la República Argentina a través de la cantidad de dinero que, digamos, que se inundó, pero que no tenía sostén, lo tenemos que pagar después. Hablando del plan platita, parece que empieza a aparecer de nuevo el amigo Massa, ¿no? En algunos actos. Parece que sí, parece que tiene ganas de volver al ruedo. Veremos con qué ansias y con qué propuesta, porque acá nos quedamos con una imagen de ministro de Economía, candidato a presidente, y Con un fracaso. y era, ustedes lo recordarán como yo en el debate, Sí, por tal sí o por cual. no, por sí o por no. Por sí o por no. Bueno, parece Cuando que ya había fracasado. la gente dijo que no, La gente dijo. Claro, la gente dijo que no, exactamente. y ahí se quedó. Bien. Bueno, Alberto, vos nos querías relatar algo sobre un comentario Sí. del monólogo que hizo el gran Carlos Pañi en La Nación. Sí, en realidad es una persona muy frecuente. A mí me gusta cotejar los análisis que hace porque me parece uno de los mejores periodistas que tiene la República Argentina. Y en uno de sus comentarios encontré alguna de parte mía, ¿no? Porque puedo estar equivocado, yo no soy el dueño de la verdad, pero encontré una situación en la cual la quiero exponer a ustedes a ver si lo ven de la misma forma. En el caso de Pañi había dicho que era poco congruente que un gobierno como el de Javier Milei, alguien donde hay un estado y una perversión, tuviera estatizado el precio estratégico de la economía como es el tipo de cambio. Creo que la frase es congruente en lo que tiene que ver con las ideas con las cuales uno llega al poder, y cuando llega el momento se encuentra con una realidad. Pero yo me puse a analizar esto y dije, ¿qué pasa con un doctor, por dar un ejemplo de la vida, que tiene el deber de curar y eventualmente debe cercenar o amputar
un miembro de una persona para que ese paciente logre sobrevivir. Él hizo un juramento hipocrático, salvar vidas, y salvar y curar a las personas, pero en ese caso va a tener, porque no le queda otra alternativa, de aplicar una medida drástica. Bueno, acá es donde yo analizo y digo que es el hombre y sus circunstancias. No podemos ser fundamentalistas conceptuales cuando el sentido común te dice que el riesgo es inminente. Sí, creo que el presidente diría, soy libertario, no libertonto. De hecho, Sí. lo ha explicado varias veces que, bueno, no es... a veces hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. O sea, con dinero todos los gobiernos son exitosos cuando este no está, como es el caso, después de la monumental crisis económica que venimos atravesando, no de un año, sino, diría, de décadas. Las posibilidades se disminuyen y nos encontramos ante un escenario en el cual el gobierno hace lo que puede con los pocos recursos que tiene. Sí, Lucho. Ok. Podemos cerrar con los números que había dado en el bloque anterior. Sí, básicamente de los números, perdón que te interrumpa, creo que lo más destacado a decir es que en la banda que estableció el Banco Central, entre 1.000 y 1.400, el dólar oficial quedó en 1.230 pesos. Y sobre eso hay que decir que esa banda entre los 1.400 se va a actualizar mensualmente al 1%. Eso es lo que habían dicho, pero acá está yendo a la baja. Y la banda de los 1.000 se va a actualizar a la baja al 1%. O sea, va a ir bajando el valor de piso. Yo cuando veo estos números, ¿no? Les digo a ustedes también, para que me ayuden. En el momento que empezó la salida del cepo, cuando fue anunciada, el dólar blue había tocado de los 1.380 pesos. Sí. Y hoy el dólar blue está en 1.285, o sea que bajó muchísimo. Sí. Muchísimo. Quiere decir que hasta el momento esto parecería que está funcionando. No sé qué opina. Esto es un laboratorio impresionante, que uno donde, en términos futbolísticos, digamos, cuando te proteges el pecho, te descuidas los pies. Entonces, lamentablemente, no se puede hacer magia. En la economía tiene un sentido, creo que le está dando asertivamente. Ha tenido éxito el presidente, me parece que se están creando las condiciones para que esto empiece a fluir, y seamos optimistas, porque realmente de lo que habíamos visto en los últimos 30, 40 años era inflación, emisión y pérdida de salario, y hasta ahí nos llevaron los demás gobiernos. Creo que nos estamos yendo, nos hace señales nuestro operador Ricardo. Bueno, gracias Lucho Orosa por tu participación, gracias Franco Agnese, a quien les habla, Alberto Suárez San Martín, estamos en Amadeus 91.1 y esto fue La Entrevista. Gracias, chau chau. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home.
is coming. All else are castles built in the air. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. All the children say we don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the Thunderdome. So what do we do with our lives? We leave only a mark. Will our story shine like a light? Or is it the dark? Is it all or nothing? We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond Thunderdome. All the children say we don't need another hero. We don't need another hero. All we want is life beyond Thunderdome. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.